Sí, cuando quieran. Quien está a cargo de esta primera clase es Silvia Majul. Ahí en su primer slide nos muestra quién es. De hecho, ya todo el mundo la conoce. Forma parte de la dirección y coordinación de este curso. Ya en esta segunda edición somos la misma gente y bueno, tenemos el honor de que Silvia nos acompañe y nos ayude a llevarlo adelante. Es una médica cardióloga muy reconocida, muy comprometida con la ecocardiografía, forma parte de docencia, tanto en el curso de eco básico como en este curso de eco transesofágico, y tenemos la suerte de que hoy nos dé esta clase. Así que adelante, Silvia. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero transmitir a los alumnos es que, bueno, cuando puedan ingresar al campus van a encontrar una clase grabada de 30 minutos de esta primera parte de esta clase de inicio a fin sobre el eco transesofágico, que trata de integrar toda la clase que dieron la doctora Taboada, el doctor Chirio, y lo que va a dar la doctora Cintia Kuderle posteriormente. Y aunque no es tan resumida esta clase, trata de resumir un poco esa clase grabada con algunos agregados, haciendo hincapié en puntos que considero que son importantes y que espero que les sean útiles a todos. En primer lugar, lo que les quiero decir es que me parece que no están pasando las diapositivas, ¿no? ¿Pasaron? No. No. Bueno, esperen un segundo. Ahí está, ¿no? ¿Ahí sí? Sí, sí. Perfecto. En primer lugar, deben tener en cuenta que nosotros siempre recomendamos bibliografía al principio de cada clase. En este tema en particular, que son las generalidades, lo pueden encontrar en cualquier libro de ecocardiografía y en libros específicos de ecotransesofágico. Y recuerden que deben actualizarse permanentemente con las diferentes guías de las diferentes sociedades científicas. Se publican año a año y a veces mes a mes, donde nos recomiendan cómo valorar las diferentes valvulopatías, las diferentes miocardiopatías, o cómo incluso evaluar a los pacientes a los que se les hace diferentes tipos de intervenciones, como son las guías publicadas el año pasado, sobre cómo hacer el seguimiento con ecocardiograma transtorácico y transesofágico a los pacientes con LIC, a los pacientes que recibieron reemplazos percutáneos valvulares o cualquier tipo de dispositivo. Y obviamente en tiempo de redes sociales, les sugerimos siempre consultar con las redes. Todas las redes sociales nos aportan muchísimas imágenes y casos muy valiosos de los que aprendemos todos juntos, ¿sí? Como es este caso acá, donde ven una imagen tan bonita, publicada por el doctor Holger Thiele sobre un cierre de un foramen oval permeable. Y obviamente este último año nos ha cambiado la vida a todos, a punto de partida de la aparición del COVID, y en el eco transesofágico en particular, un método con tanta aerosolización, ha requerido la publicación de múltiples recomendaciones de la sociedad científica sobre cómo tenemos que manejarnos con estos pacientes. Si bien algo ya hablamos en la clase previa, y lo comentó también la doctora Taboada, el doctor Chirio y todos los directores y coordinadores del curso, recuerden que inicialmente se recomendaba no realizar el ecotransesofágico, sobre todo si la indicación era dudosamente apropiada, si era improbable que cambie el tratamiento clínico y si había una modalidad alternativa de diagnóstico por imágenes que proporcionara la misma información. Debemos recordar que esto, a medida que fuimos aprendiendo a cómo protegernos, esto ha cambiado y la verdad, hoy se realiza mucho más los ecotransesofágicos. En algunos lugares sistemáticamente se pide el hisopado. Yo trabajo en 2 hospitales, en uno sistemáticamente se pide, en el otro no. Lo que sí debemos saber que en cualquier lugar donde estemos, cuando hacemos un ecotransesofágico, siempre tenemos que pensar que ese paciente es potencialmente positivo y debemos utilizar los equipos de protección nivel 3. Son estos, donde, como ustedes saben, nos cubrimos la cabeza, la cara, tanto con las máscaras como con la protección ocular, doble barbijo quirúrgico y el barbijo N95, los camisolines hidrorrepelentes,
y las botas, ¿sí? Nunca hay una emergencia más importante que la seguridad de nuestro equipo, hace que ustedes pónganse en toda la protección y que nadie los apure a hacer un estudio, porque lo más importante es que ustedes estén protegidos. Siempre decimos que en el eco transesofágico, que no lo decimos nosotros, sino que lo pueden encontrar en cualquier libro de ecocardiografía, hay 3 momentos: antes del estudio, durante el estudio y después del estudio. Hay reglas básicas que las pueden encontrar publicadas también en diferentes trabajos, pero bueno, hoy vamos a recordar esas reglas y algunas cosas más. La doctora Taboada fue muy clara con todas las contraindicaciones y las reafirmó el doctor Fernando también la semana pasada, cuando realizamos un eco transesofágico y sobre las cuales tenemos que interrogar a nuestro paciente. Les recuerdo además también que tenemos que tener en cuenta de que la negación del paciente es una contraindicación para el estudio, y cuando nos indican un estudio con sedación y el paciente no colabora porque tuvo una CB con una secuela severa, porque tiene trastornos demenciales o lo que fuere, el estudio no se debe hacer, y eso sí es una contraindicación absoluta aparte de las ya conocidas. Antes del eco transesofágico debemos comprobar que nuestro equipo funcione. Los otros días hablábamos de todo el laboratorio, de todo lo que teníamos que tener. Muchas veces ha sucedido de que uno prepara al paciente, todo, conecta la sonda, que es lo último que hace, y de repente no gira, no funcionan los comandos y algo pasa. Y es lo peor que nos puede pasar cuando ya tenemos todo listo para empezar el estudio. Obviamente que el consentimiento informado es firmado, como tanto lo recalcamos en la clase pasada. Y tenemos que recordar algo. Habitualmente nosotros tenemos los consentimientos escritos en español, como ya van a ver los que hemos subido al campus, pero muchas veces nos sucede que el paciente que viene no habla nuestro idioma. Sin llegar más lejos, hace 2 semanas llegó una paciente oriunda de un pueblo de Bolivia. Ella pertenece a un pueblo originario que solo hablaba quichua. Tuvimos que llamar a un médico legista, porque el hijo era el traductor. Tuvimos que hacer el estudio delante del hijo, y obviamente previamente el médico legista nos redactó toda una nota para que el hijo diera fe de que su mamá había comprendido todo el estudio y él le daba todas las indicaciones. Nosotros siempre indicamos, obviamente, retirar todos los tipos de prótesis o elementos móviles que el paciente pueda tener en la boca, pero también tenemos que conocer de dónde viene nuestro paciente. Muchas veces nosotros le decimos, ¿tiene alguna prótesis? Y sí, si es argentino nos va a decir que no, pero recuerden que nosotros tenemos que acá es un país donde la gente desciende de los barcos y de los países limítrofes, y en Bolivia, en Paraguay, en Venezuela, se denomina de otra manera a las prótesis, así que siempre es mejor decirle al paciente si tiene un elemento móvil en la boca. Y obviamente nunca dejar de colocar el mordillo antes de colocar la sonda, por la integridad sobre todo de nuestro equipo de trabajo. Debemos hablar con el anestesista. El anestesista generalmente habla con el paciente y conoce los antecedentes, pero nosotros debemos hablar con él porque muchas veces no se hace mucho hincapié sobre la patología cardiovascular. La verdad, todo lo que nos contó el doctor Fernando la semana pasada fue fantástico, y hay muchos anestesistas como él, pero no todos lo son. Entonces, es muy importante el diálogo, que nosotros le comentemos el estudio que vamos a realizar, la duración del estudio, la complejidad que tiene el mismo, para un mejor manejo de las diferentes drogas. Paciente, hay que explicarle detalladamente el procedimiento, ya sea si se va a hacer con o sin sedación, si el paciente va a necesitar una vía. Nuestro interrogatorio, con el que nosotros tanto hacemos hincapié, es indispensable. Siempre decimos que debemos interrogar, conocer la historia clínica y hacer un eco transtorácico basal, conocer por qué se le pide el estudio al paciente. Porque, por ejemplo, muchas veces vamos a colocar la vía, y si el paciente ya viene con un seno coronario dilatado y nosotros sospechamos que puede tener una persistencia de vena cava superior, la vía deberíamos colocarla en el miembro superior izquierdo. Algo tan básico como eso es información que nos aporta el interrogatorio. Cuando descartamos todas las contraindicaciones, incluimos a todas las que dijimos en las 2 clases. Descartar todos los tipos de alergias, y no solamente a las drogas, sino también al látex, que muchas veces nosotros tocamos al paciente. El hisopado ya lo hablamos, debemos confirmar la preparación del paciente en todos los ámbitos, tanto en el ayuno como en la prótesis, y por supuesto que ya no tenga el reflejo nauseoso.
y en el laboratorio de eco confirmar que todo esté funcionando bien. Siempre, como lo dijo Susana y lo volvemos a remarcar, eco transtorácico completo. Es habitual ver gente que incluso ha hecho su formación en multimodalidad de imágenes, que viene un paciente para eco transesofágico y directamente se prepara a colocar la sonda. Siempre hay que comenzar con el eco transtorácico, monitorear basalmente los signos vitales del paciente y conocer la historia clínica. Recordar que a veces podemos tener poblaciones especiales, como son los pacientes añosos y sobre todo aquellos mayores de 80 años que pueden tener patología vinculada con su edad, pero que además estos pacientes tienen 20 veces más riesgo después de los 65 años de cáncer de esófago y por eso hay que ser muy meticuloso en el interrogatorio y que a veces pueden tener hipotensiones arteriales transitorias y debemos ser cuidadosos en el manejo de las drogas porque pueden tener patologías asociadas que con las drogas que creemos beneficiar a nuestro paciente podemos perjudicar. Siempre es de buena práctica pensar en un listado de las cosas que nosotros queremos saber más allá de la indicación que tiene el paciente por el cual asiste a nuestro laboratorio a hacerse el eco transesofágico para hacer un estudio bien dirigido. Debemos pensar en las probables complicaciones y si su indicación es apropiada. Y si nosotros consideramos que esta no es apropiada, ya sea en la modalidad de que si es sin o con sedación, o si el estudio está bien indicado, muchas veces nos piden un eco transesofágico para descartar fuente cardioembólica en un paciente que viene con fibrilación auricular. O, por ejemplo, en un paciente que ya se ha comprobado que tiene un foramen oval permeable y nos pone para hacer el transesofágico para confirmar el foramen oval permeable. Y la realidad es que ahí no tiene indicación. En lo que tendrá indicación sí es para intervenirlo porque le aporta más información al hemodinamista. Lo que sí tenemos que saber es que la decisión la tomamos en conjunto siempre con el médico de cabecera del paciente. Durante el estudio, nosotros sabemos que en muchos lugares la sedación las hacemos nosotros, los cardiólogos. Siempre se recomienda que cuando uno vaya a hacer sedación, tratar de hacerlo en un lugar donde uno tenga toda la protección y tenga una unidad coronaria cercana y obviamente todos los elementos, porque lo preferente siempre es que esto lo haga el anestesista. No en todos los lugares se dispone de un anestesista bien formado e ideal para hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que en realidad nosotros como cardiólogos deberíamos ser muy cuidadosos al utilizar la sedación, debemos conocer las drogas que podamos utilizar, ya sea potencialmente nosotros y las que utilice el anestesista. En general, la mayoría de los estudios se podrían hacer sin sedación, obviamente, excepto los que se hacen en quirófano, pero en los pacientes ambulatorios o en un paciente que recientemente ingresa, recuerden siempre, como lo recalcó también Susana en la clase pasada, todos los podemos hacer sin anestesia, excepto cuando sospechamos un síndrome aórtico agudo donde nunca debemos hacer el eco transesofágico porque corremos un alto riesgo que en una maniobra de Valsalva el paciente termine de romper la aorta. Más que fue muy claro, Fernando, los otros días respecto a la dosis de lidocaína cuando uno hace un puff con el spray, debemos ser muy prudentes con la cantidad de los anestésicos porque la realidad es que uno no sabe nunca cuánto presiona y cuánto aporta. En algunos centros de Estados Unidos, otra droga que se utiliza son los que inhiben las secreciones salivales. Si bien van a encontrar en la mayoría de la literatura que esto es opcional, en nuestro medio el glicopirrolato prácticamente no se utiliza, después lo podemos comentar con el resto del grupo del curso. Cuando colocamos la sonda, a veces es necesario utilizar el laringoscopio, muchas veces nos ayudan los intensivistas, sobre todo en áreas críticas o en la unidad coronaria. Y respecto a los pacientes que están intubados, hay algunos que optan por desinsuflar el balón, en mi caso yo sí lo hago, pero hay otros que no desinsuflan el balón. Recuerden que si se desinsufla el balón para colocar la sonda, nada más en ese momento, recuerden siempre que alguien tiene que estar controlando bien la vía aérea y cuidando para que no se mueva para nada el tubo endotraqueal. ¿Sí? También tenemos que tener un conocimiento pleno sobre la anatomía, los estrechamientos y los esfínteres esofágicos. Susana fue muy meticulosa al describir cada uno de ellos. Y cuando observamos la aorta para poder localizar cada uno de los segmentos de la misma, recordar la relación de la aorta con el esófago en sus diferentes trayectos en el tórax.
Durante el eco transesofágico siempre debemos recordar que entramos a ciegas. Entonces, más allá de los reparos anatómicos del esófago, recordar que nosotros podemos ingresar a la tráquea. Entonces, si un paciente comienza a desaturar y encontramos resistencia, nunca forzar el pasaje de la sonda. En el eco transesofágico nosotros utilizamos una nomenclatura diferente a la del eco transtorácico, donde nosotros en el eco transtorácico, todos ustedes hacen ecocardiografía y saben, tenemos reparos anatómicos en el tórax o puntos donde aplicamos el transductor y hablamos de girar el transductor en sentido horario o no, o levantar o bajar la punta del transductor. Acá vamos a hablar del desplazamiento de la sonda, de avance cuando introducimos, de retroceso cuando le estamos retirando, hablamos de rotación anterior o en sentido de las agujas del reloj, o cuando rotamos hacia atrás posterior o en sentido contrario a las agujas del reloj. Según la punta de la sonda vaya hacia adelante o hacia atrás, hablamos de antero o retroflexión. Si lateralizamos hacia la derecha o hacia la izquierda. De igual manera hablamos de rotación axial si vamos de 0 a 180 grados o contrarrotación cuando volvemos de los 180 a los 0 grados. Las vistas en general, a diferencia del paraesternal, apical o subcostal, aquí la vamos a definir de diferente manera. La vamos a definir por la posición de la sonda. Si ustedes observan la sonda tiene diferentes puntos, como fue remarcado, y nosotros siempre medimos desde la arcada dentaria, a dónde está, cuántos centímetros de la arcada dentaria, y de ahí calculamos, y de acuerdo a la vista, obviamente, que estamos observando, si estamos a nivel medio esofágico, transgástrico profundo o esofágico alto. La profundidad en centímetros y los grados de rotación que siempre aparecen en la pantalla, el plano de la imagen, si es longitudinal o transversal, la estructura visualizada, si es una estructura, si estamos viendo las cavas, si estamos a nivel de las comisuras de la válvula mitral, en 4 o 2 cámaras. En el eco transesofágico podemos observar las diferentes modalidades que con el eco transtorácico podemos hacer desde el modo M hasta las tecnologías avanzadas como del strain, incluso podemos hacer ecoestrés y eco 3D. Prácticamente yo nunca he hecho un ecoestrés, pero recuerden que está descrito y podemos usar el Doppler color, observar diferentes grados de regurgitaciones o leak perivalvulares. Podemos utilizar contraste, que en nuestro país lo que utilizamos es la solución salina agitada, como fue explicada en la clase pasada. En Brasil es lo más cercano donde se utilizan otros métodos de contraste. La sonda tridimensional nos permite observar mejor diferentes estructuras y cuantificar diferentes patologías, como ya van a ver cuando vean eco tridimensional con la clase del doctor Martín Munín. Pero a su vez recordemos, y sobre todo en intervencionismo, donde es importante identificar estas estructuras, permite determinar mejor la morfología y las características de la crista terminalis, de las supraventriculares, de la cresta de Eustaquio, de la desembocadura del seno coronario, la válvula de Tebecio y la localización del triángulo de Koch. Y esto es específicamente importante en pacientes, sobre todo en los que se hacen diferentes tipos de ablaciones de arritmias y en pacientes en los que se cierran muchas veces foramen ovales que son complejos, donde el eco tridimensional ha demostrado beneficios. ¿Qué hay de nuevo en eco transesofágico? Bueno, lo que inicialmente comenzó como con eco transtorácico, que es la transiluminación, ahora se hace también por eco transesofágico y nos permite detallar mejor, por ejemplo, en los leak o fugas perivalvulares, en algunos casos identificar mejor los segmentos de prolapsos o la morfología de la orejuela de la aurícula izquierda. Y lo último, que es lo que se ha publicado el año pasado, son esto de ver lo que se llama el ecocristal o las herramientas de transparencia que permiten ver prácticamente como una lámina a la válvula mitral en esta imagen inferior, como ustedes pueden ver, donde se ha colocado un MitraClip. Siempre nos recomiendan que debemos trabajar sistemáticamente cuando hacemos el eco transesofágico, tratando en lo posible, siempre que se pueda, evaluando todo, basándonos en el conocimiento de la anatomía normal, como dijimos, de todos los potenciales pitfalls. Susana ya hizo hincapié en varios de ellos, pero como ven en el cuadro podemos encontrar diferentes estructuras en la aurícula izquierda, derecha y en el septum, que muchas veces son interpretadas como patológicas y no lo son.
Tenemos que estar atentos a las complicaciones en las diferentes etapas del estudio, cuando se hace la anestesia tópica. ¿Cómo dice abuela? Perdón, alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, durante la sedación e incluso durante la intubación, porque si bien las complicaciones son poco frecuentes, como lo detallamos, pero algunas pueden ser realmente graves. El punto de partida de ello, ¿le podemos decir a la doctora que apague el micrófono? Ahí está. No, se sigue escuchando. ¿Sigo? Bueno, este es un estudio donde, publicado hace poco tiempo, el año pasado, donde en 50 pacientes a los que se les hizo diferentes tipos de intervenciones percutáneas y el monitoreo con eco transesofágico, observen que después, cuando fueron estudiados con endoscopías, el 86% tenían lesiones en la mucosa gastrointestinal, de los cuales el 40% tenían lesiones complejas. ¿Y estas lesiones en quiénes aparecían más? Obviamente en los pacientes que tenían enfermedad gastrointestinal previa, pero también en aquellos donde el procedimiento duró mayor cantidad de tiempo. Por eso no debemos abusar del estudio de la permanencia de la sonda en el esófago. Tenemos que tener cuidado con la temperatura. Recordar que pueden aparecer lesiones térmicas en el esófago y laceraciones en la mucosa. También esto es mucho más probable en los pacientes anticoagulados o con diferentes grados de esofagitis. Tenemos que estar atentos al cuadrante inferior izquierdo, siempre en la mayoría de los equipos está informada la temperatura. Susana fue muy clara también en la clase pasada, recordándoles que el eco transesofágico a veces no puede ver todas las estructuras. La verdad que con las ondas multiplanares se ha mejorado la visualización de muchas, pero todavía todas estas que están aquí enumeradas y que ya Susana las ha detallado, a veces podemos no visualizarlas adecuadamente con el eco transesofágico y lo debemos saber. Pero también tenemos limitaciones técnicas. Por ejemplo, en los casos de sombra acústicas, cuando el haz ultrasónico se encuentra entre dos estructuras con diferencias de impedancia acústica, como son las prótesis o las calcificaciones, como ven aquí. También pueden aparecer dropout, que es cuando aparece un espacio negro, como ven en esta imagen en eje corto, que debería estar ocupado y que simplemente ajustando la ganancia nosotros podemos evitar ese dropout. También podemos tener artificios por defectos en resolución lateral, que eso generalmente lo solucionamos al cambiar de vistas. Es muy poco probable que ustedes vean todo el aparato subvalvular desde una imagen en 2 o en 4 cámaras, pero sin embargo, cuando vamos al transgástrico, desde un eje largo podemos ver muy bien. Entonces, la resolución lateral, el paralelismo inadecuado o el side lab también pueden hacer que no tengamos imágenes adecuadas, así como el ancho de las reverberaciones, ruidos electrónicos por interferencias electromagnéticas, sobre todo cuando se utiliza el bisturí, y a veces en el Doppler, en las señales espectrales, la falta de paralelismo. Si bien nosotros podemos obtener señales espectrales adecuadas, recuerden que, por ejemplo, si nosotros no vamos al transgástrico profundo, es muy difícil que obtengamos una imagen óptima de una señal espectral, ya sea del tracto de salida o de la válvula aórtica. Siempre debemos explicar durante el estudio también al paciente que está despierto en un lenguaje adecuado todo lo que nosotros estamos haciendo para darle tranquilidad y para obtener una colaboración en el estudio. Mientras hacemos el estudio, grabarlo en un CD, en un pendrive, por exportación de cable. Siempre nos recomiendan que las grabaciones son mucho más económicas y los errores son muy costosos, entonces siempre tenemos que tratar de grabar y si podemos, en alguna parte con comentarios. ¿Cómo debería ser un eco transesofágico? Excepto el doctor Scatini que empieza por la aorta, la mayoría de nosotros comenzamos con esófago alto, después vamos a transgástrico y en retirada de la aorta evaluamos la aorta, pero eso depende de cada uno. Ahora, ¿siempre debería ser metódico? No, obviamente. En los pacientes en los que sospechamos un síndrome aórtico agudo, habitualmente vamos puntualmente a ver eso en los monitoreos hemodinámicos, depende de lo que estemos analizando, de igual manera,
en un intraoperatorio si se está reparando una válvula o en una intervención percutánea, por ejemplo, en un cierre de orejuela, estamos mirando específicamente eso. De las vistas que tenemos que saber, ¿qué observamos en cada una de ellas? Ya sea en el transesofágico alto, en el medio, en la transgástrica profunda o en el examen de la aorta. Vistas que las vamos a encontrar a diferentes centímetros de la arcada dentaria, como pueden estar descritos en cualquier manual de ecocardiografía. Pero recuerden que los pacientes no tienen todas las mismas superficies corporales y la misma estructura. Por eso puede haber una variabilidad anatómica entre ellos y eso va a requerir que nosotros modifiquemos las rotaciones de la sonda, las funciones del sistema de comando e incluso el movimiento de avance o retroceso. Recordemos que la vista transgástrica puede tener imágenes inadecuadas por interposición de aire, retroflexionemos bien la sonda sin retroflexionar tanto hasta doblarla. A veces se recomienda la aspiración del contenido gástrico, pero solo cuando es imprescindible y en pacientes en estado crítico o en el eco intraoperatorio. ¿Qué debo conocer de cada vista del eco transesofágico, como nos va a mostrar Cintia ahora? El método de obtención, aproximadamente a cuántos centímetros de profundidad tenemos que encontrar esa vista, con cuántos grados de rotación, con qué desplazamiento de las ondas, qué estructuras sí o sí deberíamos visualizar, qué estructuras simulan patologías, como vimos previamente, y cuál es la vista específica para alinearme y obtener señal espectral adecuada de acuerdo a lo que yo quiera analizar. Bien, si comparamos, hay muchas diferencias entre un eco transtorácico y un eco transesofágico. Recordemos siempre que se tiende a sobrevalorar las insuficiencias y subestimar las estenosis por todas estas características que venimos detallando. Y respecto a los diámetros, el eco transtorácico subestima los diámetros en relación al transesofágico y eso lo pueden ver en múltiples trabajos. Para citar uno simplemente, medir el diámetro antero-posterior del anillo aórtico, siempre van a encontrar que es menor en relación al eco transesofágico. Y obviamente en ello el eco 3 tiene múltiples ventajas porque puede medir específicamente mejor todo ello. Tenemos que siempre usar el Doppler con moderación, estos puntos que les detallaba para no sobrevalorar sobre todo las insuficiencias. Las mediciones las hacemos obviamente de manera diferente al eco transtorácico y tenemos estándares diferentes para medir y lo pueden encontrar en cualquier guía. Cintia ahora les va a detallar, pero podemos ver, como ustedes ven en todas estas imágenes, desde medir un TAPSE, medir el diámetro basal medial y de base a ápex del ventrículo derecho, obtener una señal espectral de un Doppler tisular, estimar la presión sistólica de la pulmonar a través de la insuficiencia tricuspidia o incluso medir el diámetro de la arteria pulmonar. Obviamente que en el eco transesofágico tenemos mediciones mucho más específicas dependiendo del motivo por el cual nos piden el estudio. Podemos tener leak perivalvulares por un implante percutáneo y las mediciones van a ser específicas, como así también puede ser una valoración para un paciente que va a una plástica aórtica, una plástica mitral o a un implante MitraClip, y allí haremos diferentes tipos de mediciones que ustedes las van a ver en cada una de las clases que vienen a continuación. También podemos medir específicamente la orejuela, su base, su longitud y su morfología para determinar qué tipo de dispositivo se va a poner en pacientes que están en plan de cierre. También podemos medir la funcionalidad de la orejuela a través del Doppler pulsado, evaluando la morfología y la velocidad de las diferentes ondas, como Cintia les va a mostrar. Podemos evaluar las 4 venas pulmonares y evaluar su flujo, tanto para valorar un paciente con insuficiencia mitral o con disfunción diastólica. Y en la vista transgástrica profunda, como les comentaba, es una vista muy adecuada para valorar los gradientes aórticos y subaórticos. El último paso nuestro, el primero para Gabriel, podemos medir la aorta con una muy buena correlación con la resonancia y la tomografía, a diferencia del eco transtorácico, y también la arteria pulmonar. ¿Qué debería asegurar al final un estudio? Que el motivo del pedido del estudio ha sido analizado. Buscamos fuente cardioembólica, ¿la encontramos o no? Por lo positivo o por lo negativo. De igual manera si se lo pidió por endocarditis, de igual manera si se pidió por el análisis de una masa, su base de implantación, la morfología, el tamaño de la misma. Y a veces el estudio es completo, pero a veces no lo es, porque eso depende de la tolerancia del paciente y de las circunstancias clínicas, y eso lo debemos saber, no todo depende de nosotros. Siempre debemos correlacionar los hallazgos con el transtorácico
y con la historia clínica del paciente. Una vez que finalizamos el estudio, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evaluar posibles complicaciones, desde las más simples, que son las que vemos habitualmente, que son los trazos de sangre en saliva, hasta trastornos neurológicos o una recuperación inadecuada en la sedación. Debemos darles las indicaciones al paciente, tanto de las horas de ayuno post-estudio, como la probabilidad de que aparezcan síntomas digestivos, de que permanezca en ayunas hasta recuperar el reflejo de deglución, y que debe evitar actividades que requieran alto grado de concentración, como conducir, sobre todo si el paciente fue sedado, no puede conducir por las 24 horas posteriores a la misma. Y lo ideal es recomendarle en los pacientes ambulatorios volver a su hogar acompañado. El informe del estudio deben estar detallados todos los datos filiatorios del paciente y, si es posible, con número de documento, fecha de nacimiento, tomar por lo menos 3 parámetros para identificar al paciente, detallar dónde fue grabado el estudio, si el paciente lo toleró o no, dónde fue realizado, qué medicación se utilizó, describir claramente todo lo que se encontró y, si es posible, compararlo con estudios previos, tratando de hacer un informe de calidad, tanto con los hallazgos ecocardiográficos y con las probables implicancias clínicas de estos hallazgos, y también con las limitaciones del estudio, sobre lo que no pudimos observar. Y se recomienda en general no informarle al paciente el resultado del estudio. Siempre tenemos que tratar de tener también un buen diálogo con el médico que lo pide e informarle a la brevedad de los resultados, sobre todo si hay un hallazgo significativo, pero no es de buena práctica tampoco informarle al paciente, sí decirle que está todo bien, tranquilizarlo, y sobre todo si no hubo complicaciones, pero mantener ese vínculo con el médico de cabecera. La limpieza de la sonda debe ser muy meticulosa, y nosotros debemos ser los primeros controladores de que eso se haga, más allá de que en algunos lugares lo hagan los enfermeros, los técnicos. En muchos lugares lo hacemos nosotros mismos, y debemos ser muy cuidadosos porque eso habla también de la vida útil de la sonda. Actualmente lo que más se utiliza son las espumas desinfectantes. Y finalmente, un desafío final de una imagen que la saqué el doctor Pedro Graciano, un deseo, y es que nunca le suceda, y es que se les doble la sonda adentro, porque la verdad que no es un momento muy grato, ¿sí? Así que les agradezco por la atención y estoy a disposición por si quieren preguntar algo. ¿Hola? Hola. ¿Se escucha? Bueno, vamos a ver si algunos alumnos tienen alguna pregunta. ¿Se escuchó bien, Gabriel? Perfecto. Bien. Ahí dejé de compartir, así Cintia puede compartir. Igual trataremos de que surja alguna pregunta y tratar de contestarla, porque un poco la idea de hacer esta estructura de curso con clases cortas y un espacio en el medio es precisamente para poder aprovechar al disertante con todas las dudas que surjan de la clase que antecede a este espacio. Sería bueno, por ahí no todos juntos, pero que, no sé si hoy, pero vamos a ver cómo se puede estructurar para que vayan abriendo las cámaras y los vamos conociendo. Si abren toda la cámara a la vez, probablemente se sature el ancho de banda. Pero de a poquito vamos a ir viendo que cada 5 o 6 alumnos pueden ir abriendo la cámara, así les conocemos las caras. Y bueno, por favor, anímense a preguntar. Ni siquiera por escrito, bueno. Por ahí la dejamos al final, Gaby. Y por ahí se animan al final. Como quieran. Una sola cosa respecto de lo que dijimos. Yo, lo que dijo el otro día Chirio respecto de
los momentos, a veces, cuando sospecho patología aórtica o cuando quiero hacer hincapié, eso por ahí me detengo más en la aorta cuando entro. Pero hay otro momento también bastante mal tolerado cuando se hace sin sedación, que es pasar a transgástrico. Tal cual. Yo cuando estoy con el paciente sedado, muchas veces, si no tengo una prioridad en la aorta, me voy primero a transgástrico. Y a veces incluso el transgástrico el transgástrico profundo es una vista que a mí me gusta mucho y muchas pacientes con ventana para externado para transtorácico difícil, uno puede lograr y alinearse perfectamente con la aorta, puede haber puede ser 4 cámaras, 5 cámaras prácticamente, como si estuviera en transtorácico, pero con mucho mejor definición. Pero es bastante molesto ir a transgástrico profundo si el paciente está despierto. Si no, a veces yo cuando la sonda entra bien y sin ningún tipo, me voy primero, o sea, si no tengo que hacer hincapié en la aorta, me voy derecho transgástrico lo más profundo que pueda. A veces le veo los riñones y ese tipo de cosas. Y después hago 4 cámaras desde adentro, después hago un 5, me alineo bien con la aorta, y después sí voy a esófago medio. Yo vuelvo a insistir que cualquier comentario o pregunta siempre es bienvenido porque dispara otra cosa, así que los invitamos a que todos participen con cualquier comentario, porque me parece que estamos compartiendo acá más que unos enseñando y otros aprendiendo. Así que les cuento lo que me pasó hoy, es una pavada, pero nos pidieron un transesofágico, llamó el paciente, le dijeron que se haga un hisopado, y el paciente nos dijo que no se lo quería hacer porque estaba vacunada. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Si a todos les están pidiendo hisopado o no, ¿qué les dicen los anestesiólogos? Nosotros en el Hospital Fernández Martín, a todos los pacientes le hacemos el hisopado. Tenemos el tema de que todo paciente que ingresa, que esté internado, ingrese antes de la internación se lo hisopa. Así que a los pacientes que están internados ya sabemos si son COVID positivo o negativo. De todos modos, los que están mucho tiempo internados y vienen como COVID negativo, se los vuelve a hisopar 24 horas antes de la intervención. A los pacientes ambulatorios, ya sea que vengan de otros hospitales o los pacientes obviamente ambulatorios exclusivos, también se les pide que 24 horas antes tengan el hisopado realizado. Uno dice, el equipo de protección 3 lo vas a utilizar igual, pero la realidad es que si es un paciente positivo, no hacemos en el mismo lugar el estudio. Ya vamos a un lugar donde hay un cubículo todo cerrado y no lo hacemos habitualmente en el laboratorio de ecocardiografía, porque quedaría todo eso aerosolizado. O sea, nosotros estamos protegidos, pero todo lo demás no. Entonces, eso es lo que hacemos, pero sé que Cintia lo puede comentar ahora en el hospital, en el británico, inicialmente se le hacía, pero ahora no se le hace a todos los pacientes. Me gustaría que Cintia lo comente. Sí, yo perdón, pero puse para compartir la pantalla y ya no sé por qué dejé de ver. ¿Ustedes me pueden ver bien? Sí. Sí, te vemos Sí, perfecto. te escucha poco. ¿Se escucha poco? A ver ahí. ¿Ahí se escucha Sí, mejor? mejor. Sí. Bueno, en el hospital, la verdad que ahora estamos teniendo un poco menos de pacientes ambulatorios y la verdad que la gran mayoría de los transesofágicos que hacemos son internados. A los internados en general, por el motivo, digamos, por el cual se pide el estudio, la gran mayoría están hisopados porque son o por cuadros neurológicos, cuadros infecciosos, pacientes críticos, digamos, que en general están todos hisopados. Y con el tema de los ambulatorios, lo que hacemos, al igual que se hace, digamos, en general las endoscopías, no todas se las están hisopando la gente de gastro, es hacer un triage telefónico 24 o 48 horas antes y obviamente se hace el triage también nuevamente cuando el paciente concurre a hacerse el estudio y bueno, hacemos todo obviamente con
EPP3 como comentaba Silvia, y bueno, disponemos en el lugar donde hacemos los estudios, ventilación, filtro EPA y bueno, todas las medidas de bioseguridad para minimizar los riesgos del procedimiento. Y bueno, y el tiempo entre estudio y estudio, ventilación, etcétera, que está recomendado. Hola. Sí. Otra cosa que hacemos es, anteriormente cuando hacíamos los estudios, siempre, obviamente lo hacemos entre dos personas o entre dos médicos, un médico y un técnico, un médico y un enfermero, y habitualmente estaban los residentes, había algún rotante de terapia. Ahora lo que tratamos de hacer en estos tiempos es que esté la mínima cantidad de gente cuando se hace un ecotransesofágico. Y eso también es por el cuidado del personal de salud. Sí, Flor, perdón. Sí, hola, buenas noches. Nosotros, Hola, Flor. parecido a lo que contó la doctora Mascú recién, en el italiano también, estamos esperando el hisopado general para hacerlo, salvo que sea una cosa, por supuesto que en todo se usa el EPP3, pero la diferencia es que nosotros ya no tenemos más ambulatorios. Estos son todos ya, digamos, antes nosotros teníamos una gran cantidad de estudios transesofágicos ambulatorios en la semana, la verdad que eran por lo menos 1 o 2 por día que se hacían en el ambulatorio como una práctica súper habitual. Y por todo esto que está explicando Silvia, con el riesgo de aerosolización, el lugar y todo esto, definitivamente ya el paciente se tiene que internar en unidad coronaria para hacerse el estudio. Esa es la mayor diferencia. Y por supuesto que sí, que tratamos de esperar en la medida de lo posible, es algo que el paciente, digamos, lo requiera de un lado de urgencia, el resultado del hisopado. No porque uno no use el EPP3, pero la realidad es que cambia un poco, porque cuando uno ya sabe que es positivo, aparte uno trata de adquirir las imágenes y tratar de hacer el análisis offline, digamos. Porque uno sabe que el mayor tiempo de exposición es mayor riesgo, digamos, de contraer la enfermedad, independientemente de todas las medidas que uno pueda tener. Más allá de eso, y contando un poco la experiencia del hospital, nosotros tenemos un comité de infecciones muy presente, que por lo menos una vez por mes lleva al Ateneo Central la tasa de lavado de manos, la tasa de higiene del eco, digamos, estamos muy atentos con eso. Y a pesar de ello, a veces las tasas son como no son del 100%, porque por ahí uno, hablando no solamente del ETE o el eco común, digamos, se habla mucho que también el uso de guantes como que tiende a disminuir un poco la tasa de lavado de manos porque la gente se confía un poco más, lamentable, y uno diría, no, eso no puede ser. Y ocurre porque es lo que se informe, digamos. Es feo escucharlo y vivirlo, pero toda esta pandemia ha puesto mucho los ojos más allá que antes de la pandemia nosotros teníamos una observación activa muy grande por parte de este comité, es una parte de la realidad que no podemos dejar de contar. Sí. Yo quería hacer una aclaración respecto a los pacientes positivos, que ya saben, particularmente los pacientes en terapia. A veces no aplicamos lo que estamos preconizando, el estudio completo, transtorácico. Generalmente un transtorácico ya lo tiene hecho. Yo, cuando entro a hacer un COVID transesofágico, que he hecho varios, entro con el equipo encendido, la sonda puesta, el nombre del paciente ya cargado, a veces incluso prescindo del electro, y voy directamente al grano. Generalmente lo que nos han pedido es descartar endocarditis en pacientes que persisten febriles, aún pasado el tiempo de infección COVID. Y bueno, ahí uno tiene que adecuar el esquema de trabajo a la situación. Respecto a pacientes ambulatorios, tenemos mucho menos que antes, no les pedimos hisopado, se les hace interrogatorio adecuado, tratamos de mantener, tenemos filtro EPA, ventilación y la protección personal, pero nosotros en ningún momento les exigimos un hisopado para los pacientes ambulatorios. Sí, en los primeros tiempos habíamos suspendido la práctica para los ambulatorios, se hacía solamente el internado. Y con respecto a esto que decís de la endocarditis y todo, salió hace poquito un trabajo publicado acerca del valor de la tomografía, cómo se ha revalorizado la tomografía en la búsqueda de complicaciones de endocarditis debido a que no expone al operador al transesofágico. A este punto hemos llegado, que ya hay publicaciones que dicen que por ahí se prefieren ni hacer o prescindir en lo posible del ETE en búsqueda de esto, pudiendo utilizar la tomografía. O sea que
el COVID realmente ha modificado las conductas de la práctica habitual con respecto al ecotrans esofágico. Bueno, yo creo que podemos pasar a la segunda charla de Cintia. No supongo, Silvia, la querés presentar, la conoces muy bien. Y después, bueno, junten alguna pregunta para el final. Bueno, mientras aguardamos las preguntas, bueno, para mí es un honor presentarla a Cintia porque por sobre todas las cosas es mi maestra. Yo lo que aprendí, lo aprendí con Cintia. Cintia es la coordinadora general de ecocardiografía del Hospital Británico de Buenos Aires, es docente de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, es docente también de múltiples cursos de la Sociedad Argentina de Cardiología, ha escrito varios trabajos, ha sido coautora de libros, es una gran profesional y es todo un honor compartir una clase con ella, donde, bueno, les va a hablar de principio a fin de todas las imágenes y todo lo que nos aporta el ecotransesofágico. Así que gracias, Sin. Bueno, gracias Silvia y bueno, gracias a todos los miembros del Consejo por la invitación para el curso. Demasiada presentación. Muchísimas gracias. Bueno, la idea es hablar de todo lo que son las imágenes básicas y los cortes básicos del ecotransesofágico y lo que no debe faltar y todo el conocimiento de lo que son las estructuras normales. Como bien decía Silvia, ya estas clases, digamos, con un poco tal vez más de detalle, están grabadas y las van a poder ver, digamos, en consulta dentro del curso. Y bueno, vamos a ir comenzando. Obviamente, como hablaban el resto de los disertantes y de los coordinadores del curso, cada uno tiene su peculiaridad, digamos, en cuanto a la forma de realizar o de cómo iniciar el estudio, pero lo que sí sabemos es que tenemos que ser muy sistemáticos, no omitir las vistas, o por lo menos las vistas principales, salvo en casos particulares, como estamos hablando de la pandemia, o donde sea una urgencia, emergencia, que tenemos que tal vez buscar algo en particular, y a veces no llegamos a hacer, digamos, el estudio completo, pero en general tenemos que tratar de ser lo más sistemáticos y completos posibles en la evaluación de nuestros pacientes, y siempre, como decíamos, precedido del eco transtorácico. Recordemos que algunas de las imágenes, sobre todo en pacientes con prótesis, que podemos tener sombra a través del transtorácico, podemos verlo mejor desde el transesofágico y viceversa. Es decir, si omitimos una imagen transtorácica, que tal vez desde el transesofágico todas las estructuras más posteriores, si tenemos una prótesis, etcétera, nos puedan hacer alguna sombra y enmascarar alguna imagen que sea mejor visualizada desde el eco transtorácico. Así que siempre son complementarios los estudios y deben ir de la mano. Esto, bueno, Silvia y Susana ya lo comentaron en las charlas previas para recordar, digamos, la relación de la sonda y el esófago. Esperen que vamos a... No se ve la presentación, Cintia, ¿no? Yo la tenía acá en pantalla, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Ahí? ¿Tampoco? Yo no la estoy viendo, no sé si el resto la ve. No se ve. No, a Gracias, ver, Susi. espera, vamos a compartir de vuelta. Ahí está. No, pero ahí me fui de... A ver, perdón. Pantalla, pero se me haya cerrado. A ver, esperen un segundito que vamos a volver a... Ahí está abriendo y se ve que está abriendo el A Power. ver, ahí. ¿Ahora? Sí, Sí, Cintia. ahora sí. Ah, perdón. Perfecto. Bueno, perdón. Bueno, esto era lo que Silvia, la doctora Majul, venía diciéndonos en relación a las vistas y su relación con el
con el esófago, a ver que vamos a poner el punterito, y que ya hemos visto, digamos, en las clases anteriores, y vamos más que nada ahora a ir a los aspectos prácticos y las vistas en particular, que como decía la doctora Majul, y vieron en las clases anteriores, tenemos estas vistas básicas, digamos, que ya datan del año 2013, y en los últimos años se han agregado nuevas recomendaciones y nuevas guías para patologías y situaciones específicas, que bueno, después serán motivo de tratamiento en las clases específicas. La idea ahora es visualizar los cortes básicos de la ecocardiografía transesofágica, partiendo de la vista, digamos que ya vimos, las vistas que ya vimos anteriormente, que pueden consultar en las guías en relación a lo que son las vistas esofágicas altas, medioesofágicas, transgástricas y transgástricas profundas, que acá está pequeñito, digamos, en el resumen de la guía, y que iremos viendo a continuación. Esto es nada más que un esquema, como para recordarles, digamos, para poder entender un poquito mejor las vistas. Muchos ya hacen transesofágicos, otros estarán haciendo sus comienzos en la ecocardiografía transesofágica, pero es importante, digamos, tener en cuenta que los distintos cortes que vayamos realizando en relación a la válvula mitral, que tiene esta estructura tan particular, vamos a ir atravesando distintos segmentos de la válvula mitral en los distintos cortes, que obviamente esto va a ser tema, digamos, de otra clase, pero dentro de lo que son las vistas básicas y convencionales, vamos a tratar de tener, digamos, una introducción a los distintos segmentos que vamos a ir viendo en cada una de las vistas. Esto también esquemático en relación a los distintos cortes a nivel de la valva anterior y la valva posterior mitral, y cómo lo vamos a poder ir viendo posteriormente en las distintas vistas. Y para ir comenzando, vamos a comenzar en general, y en mi caso particular, y en el hospital solemos comenzar principalmente con las vistas medioesofágicas, que son las que más rédito diagnóstico nos suelen dar, y en este caso lo que estamos viendo es una vista, digamos, medioesofágica 0 grados de 4 cámaras, donde vemos en contacto obviamente con el esófago, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Obviamente vamos a ver parte del septum interauricular, interventricular, valva anterior mitral, valva posterior, valva septal de la tricúspide y la valva anterior de la tricúspide. Y en esta vista, bueno, vamos a poder ver parte, digamos, de lo que son de la valva anterior, el segmento A3 y A2, y P2 y P1, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo posteriormente con más detalle. En esta vista, bueno, más allá de ver las estructuras, uno, no sé por qué acá se frizó, uno lo que va a ir viendo obviamente es función, motilidad de los distintos segmentos, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Podemos, digamos, si nos alineamos un poquito más hacia el ventrículo derecho, el anillo tricuspidio, medir un TAPSE a este nivel también, valorar lo que es motilidad, incluso en este caso, hacer, digamos, cálculos de acortamiento fraccional de área del ventrículo derecho, hacer, como decía la doctora Majul, también en cuanto a otras técnicas en relación a deformación del ventrículo derecho, es decir, que podemos ir haciendo varias mediciones, pero bueno, la idea es ver aspectos básicos de los cortes inicialmente, y después completaremos con el resto de las técnicas en las otras clases. Siguiendo, digamos, en grados en general, y entre 0 y 10 grados, y con anteflexión, lo que vamos a ver es el corte de 5 cámaras a nivel medioesofágico, donde obviamente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y lo que vamos a hacer es desplegar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, obviamente continuando viendo, digamos, lo que es el ventrículo derecho. En este caso, predominantemente vamos a ver mayormente los segmentos A2, A1 y P1. Vamos a ver septum interventricular. En este caso no estamos visualizando también, en este corte en particular, el septum interauricular, pero también lo vamos a ver, y la válvula tricúspide a la derecha. No sé por qué acá corta rápido la imagen
en la vista de los videos. Si seguimos girando entre la sonda, entre 50 y 70 grados, vamos a tener la vista comisural, donde vamos a estar viendo comisura posterior y comisura anterior, y en este caso, obviamente la aurícula izquierda por arriba, el ventrículo izquierdo por debajo, esta estructura que es importante visualizar, que es el seno coronario. En este corte solemos ver predominantemente, esto va variando obviamente de acuerdo al corte y a la anatomía particular de cada paciente, pero lo que lo solemos ver en relación a los segmentos, digamos, de la válvula mitral, son el segmento P3, el segmento A2 y el segmento P1. Y podemos, de acuerdo a cómo vayamos maniobrando un poquito la sonda, esbozarse, podemos ver los músculos papilares, el póstero medial y el anterolateral. Vemos también en este caso, podemos ver algo del aparato subvalvular, cuerdas tendinosas, el seno coronario ya dijimos, se puede esbozar en algo la circunfleja, y si retiramos y anteflexionamos ligeramente, se está esbozando, que después lo vamos a ver en otros cortes, la orejuela de aurícula izquierda. Si seguimos en grados, en este caso, cerca de los 90 grados, entre los 80 y 100 grados, vamos a ver el corte de 2 cámaras medioesofágico. En el corte del 2 cámaras medioesofágico seguimos viendo el seno coronario, seguimos viendo ventrículo izquierdo, obviamente en este caso vamos a ver mayormente lo que es la pared inferior y anterior en cuanto a la motilidad segmentaria del ventrículo izquierdo. Vamos a ver acá también esbozándose la orejuela de aurícula izquierda, la arteria circunfleja también, y en cuanto a los segmentos, digamos, de la segmentación mitral, lo que vemos es a nivel más posterior, P3, y solemos ver desplegada, en general, parte de los 3 segmentos de la valva anterior mitral, en este caso A3, A2 y A1. Si seguimos en grados, progresando entre 120 y 140 grados, vamos a tener el medioesofágico a nivel del eje largo. En este caso, obviamente lo que estamos haciendo es desplegando ya el tracto de salida del ventrículo izquierdo, viendo la válvula aórtica, esto digamos, en opuesto a lo que sería el eje largo paraesternal, lo estamos viendo desde la aurícula izquierda y viendo más lo que es la pared inferolateral y el septum. En este caso también se esboza, fíjense acá, el tracto de salida del ventrículo derecho, y predominantemente en cuanto a la segmentación mitral, lo que estamos viendo es predominantemente el segmento P2 de la válvula mitral y A2 de la valva anterior. Vemos bien, digamos, lo que es la raíz aórtica, en este caso podemos medir siempre, digamos, frisando, después lo vamos a ver con más detalle, lo que es el tracto de salida y la porción, bueno, las distintas porciones de ya sea sinusal, unión sinotubular y porción ascendente tubular, y, bueno, función ventricular izquierda. Si esta misma vista, faltó uno, ahora seguiremos. En este caso lo que estamos viendo nada más es a modo de resumen lo que es, digamos, lo que son las paredes ventriculares y la relación con la irrigación coronaria que todos conocemos y lo que vamos viendo en cada vista del transesofágico que fuimos mencionando en este caso. Si a la vista anterior focalizamos y progresamos, retiramos ligeramente la sonda, lo que vamos a hacer es extender y poder desplegar un poco más lo que es la aorta ascendente. Es decir, que más allá de valorar las estructuras típicas del eje largo, lo que vamos a hacer es valorar un poquito más en detalle lo que es la raíz aórtica, la raíz de aorta y aorta ascendente. Y esta obviamente es una buena vista, en general entre 120 y 140 grados, para medir también, como decíamos, el tracto de salida, la porción sinusal, la unión sinotubular y la aorta ascendente. Siempre, muchas veces,
a veces en algunos pacientes podemos tener dilataciones de la aorta ascendente más distales. Eso es bueno, digamos que cuando uno hace distintas mediciones a distintos niveles de la aorta ascendente, pongamos de referencia a cuántos centímetros tal vez lo tengamos del plano del anillo. Y recordemos que las mediciones que realizamos en relación a la aorta, ya sean a nivel de la porción sinusal, porción sinotubular y aorta ascendente, en el caso del transesofágico, lo hacemos de borde interno a borde interno. Si algún otro laboratorio lo realiza de otra manera, siempre debería especificarse en el informe. De todas maneras, más allá de nuestro informe escrito, es bueno siempre, como decía la doctora Majul, acompañar con las imágenes correspondientes. Y para continuar con la valoración de la aorta, sobre todo en los pacientes con estudio de fuente embolígena o para descartar patología aórtica aguda, si retiramos levemente la sonda del plano anterior y nos vamos a una vista medio esofágica, esofágica alta, es decir, una vista un poquito más intermedia alta, vamos a ver la aorta ascendente en su eje largo, en este caso con la rama derecha de la pulmonar en contacto con el esófago. Y esta vista, obviamente, en su eje largo, siempre la vamos a complementar con el eje corto correspondiente, teniendo en cuenta que en muchos pacientes y con los equipos actuales que contamos con, por ejemplo, poder realizar cortes en X-plane, los podemos ver, digamos, en paralelo, y eso nos resulta mucho más útil, digamos, que ir realizando cortes perpendiculares momento a momento, digamos. Uno va retirando y progresando la sonda y pudiendo valorar en los dos planos simultáneamente. En este caso, en el eje corto, lo que estamos viendo es la aorta, digamos, en el centro, el tronco de arteria pulmonar, rama derecha de la arteria pulmonar y vena cava superior. La rama derecha de la pulmonar es una estructura donde a veces, muchas veces, o en algunos casos, nos impresiona a veces alguna ocupación, que a veces puede simular trombo, y hay que tener mucho cuidado con estas imágenes que a veces podemos tener. Hay que verla siempre en más de una, bueno, en cortes perpendiculares y, bueno, asegurarnos que sean, digamos, trombos antes de informarlo, porque a veces podemos tener algún artificio en relación a eso. Y esta es una vista muy importante a realizar y ver bien la cava inferior, la cava superior, perdón, en este caso, como lo estoy mostrando acá, en pacientes sobre todo con catéteres permanentes o catéteres semipermanentes o transitorios, para descartar vegetaciones, trombos, que siempre, más allá de valorar el bicava, valorar las cavidades derechas, cuando vamos retirando la sonda tenemos que tratar de desplegar y ver la vena cava superior digamos, hasta lo más alto que podamos verlo, para descartar patología a ese nivel, ya sea mural o sobre el catéter. Y en esta vista exactamente no lo podemos ver, pero a veces acá, al lado de la cava superior, lo que vemos es la vena pulmonar superior derecha, que podemos ver también en este corte. Ya yendo, digamos, también a nivel medioesofágico, esofágico alto, para valorar lo que son las venas pulmonares, en general, ya sea estando un poquito más alto o desde el medio esofágico, retirando ligeramente y yendo entre 0 a 30 grados y con una leve rotación horaria, lo que desplegamos en las venas pulmonares derechas, que a veces las vemos desembocando, digamos, juntas, o a veces tenemos que hacer pequeños movimientos para ver la desembocadura de las venas pulmonares, que podemos tener con una ligera diferencia. Recordemos que a veces podemos tener alguna vena, más de 4 venas pulmonares, no es lo habitual, pero podemos tener alguna otra vena pulmonar en alguna otra desembocadura, digamos, no tan habitual. En relación a, esta es una vista a nivel del eje corto de la válvula aórtica medioesofágica, entre cerca de 30 grados, 25 a 45 grados, donde lo que tenemos obviamente en el centro de la imagen es la válvula aórtica,
en este caso, aurícula izquierda, aurícula derecha, septum interauricular. Esta es una vista, digamos, donde vemos muy bien el septum interauricular, una vista que en casos de pacientes con comunicaciones interauriculares es una vista muy importante de realizar, porque a este nivel solemos medir lo que es el borde aórtico para los cierres con dispositivos en el caso de comunicaciones interauriculares de tipo ostium secundum. Como decíamos, la porción que vemos acá del septum interauricular, el borde aórtico, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar y arteria pulmonar, tracto de salida obviamente del ventrículo derecho. Y bueno, en este caso lo que vamos a ver, que después lo vamos a ver con más detalle, la valva coronariana izquierda, coronariana derecha y la no coronariana. Acá, en esta vista, está más orientada a lo que es el tracto de entrada y tracto de salida del ventrículo derecho, que es progresando ligeramente en grados hacia 50-70 grados. Lo que vamos a hacer en este caso es desplegar la arteria pulmonar con mayor nitidez. Antes veíamos principalmente hasta lo que era tracto de salida y algo del tronco de la arteria pulmonar. En este caso lo desplegamos un poquito mejor como para poder valorar la pulmonar en este caso. Esta es una vista muy útil para valorar todo lo que son cavidades derechas y la válvula pulmonar. De esa vista, si rotamos entre 50 y 70 grados, lo que solemos ver es una vista, digamos, de lo que es la válvula tricúspide modificada, donde vemos septum interauricular y, bueno, acá se nos frena un poquito la válvula tricúspide, que esto también es útil para valorar patología de la válvula tricúspide, alinearnos también en el caso de tener insuficiencia tricúspidea junto con la vista de la vista bicava, donde también nos es útil para alinearnos con la insuficiencia tricúspidea muchas veces. Y yendo, en este caso, que lo que es la vista medioesofágica del corte bicava, en general entre los 90 y 100 grados, con un ligero giro horario en relación a la vista anterior, vamos a tener el típico corte del bicavo que nos aporta mucha información: aurícula izquierda, aurícula derecha, septum interauricular. En este caso tenemos un ligero engrosamiento, tal vez una ligera hipertrofia lipomatosa del septum, en este caso, vena cava superior, vena cava inferior, el resto de aurícula derecha, orejuela de aurícula derecha, y a veces acá desplegando ligeramente vemos la válvula tricúspide por debajo. Recuerden que a veces podemos, muchas veces en general se ve lo que es la válvula de Eustaquio. En algunos casos la válvula de Eustaquio es apenas un resabio embriológico, en otros casos la válvula de Eustaquio puede ser muy prominente y hasta a veces, digamos, que uno la ve prácticamente contactar con el septum interauricular, y a veces hasta desde el transtorácico nos genera alguna turbulencia por el direccionamiento del flujo hacia el septum interauricular que nos puede hacer pensar, si la ventana no es buena, que tal vez tuviera algún pequeño shunt a este nivel, y después uno, en algunos casos, confirmando después con el ecotransesofágico, lo que ve es nada más que la aceleración del flujo a ese nivel, que bueno, son imágenes interesantes como para descartar, digamos, que no se trate de un shunt verdadero, sino una aceleración del flujo por esa variación anatómica de la válvula de Eustaquio más redundante, digamos. Y en este caso, para visualizar las venas pulmonares, si desde el bicava, ya en este caso las izquierdas, nos vamos ligeramente a un corte esofágico un poquito más alto, a 90 grados, en general vemos la desembocadura de las venas pulmonares izquierdas, y si giramos en forma horaria podemos ver las derechas. Esto, como siempre, bueno, a veces requiere una pequeña rotación extra o introducir o retirar ligeramente la sonda para ver ambas venas pulmonares. Recuerden que también desde la vista en 30 grados, por arriba de que ahora lo vamos a ver en alguna de las otras vistas, por arriba de la orejuela auricular izquierda, donde vemos la pulmonar superior izquierda, también a veces
en ese caso también las podemos ver desembocando juntas o separadas también. Y esta es una foto, como había mostrado Silvia también en la presentación, obviamente también más allá de visualizar lo que nos parece, digamos, la vena, una de las venas pulmonares, y por el flujo entrando hacia la aurícula izquierda, confirmamos siempre con el Doppler pulsado y su imagen espectral que se trate del flujo típico, digamos, en venas pulmonares. Esto también es útil en el caso de cuando nosotros queremos cuantificar desde también severidad de la insuficiencia mitral, presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo en relación a la onda diastólica y sistólica en relación a las presiones en aurícula izquierda. Esta es una vista a 90 grados, focalizado en lo que es la orejuela de la aurícula izquierda. Y recordemos que en general siempre, bueno, igual van a tener clase específica en relación a todo lo que son valoración de orejuelas, cierres percutáneos, etcétera, pero recuerden que siempre la orejuela, por su morfología tan particular, la tenemos que recorrer a partir de los 30 grados hasta los 120 grados o más, muy minuciosamente, porque puede ser multilobulada. Es importante bueno, valorar, como decíamos, la morfología y la velocidad, y bueno, la presencia de contraste espontáneo, trombos, etcétera, tanto en orejuela como en el resto de la aurícula izquierda. Y ver, como en este caso, las relaciones anatómicas, en este caso, en este corte que está entre los 30 y 45 grados, que tenemos la típica imagen de la orejuela de aurícula izquierda, como tenemos acá, su relación con la arteria circunfleja y su relación con la vena pulmonar superior izquierda. Y la crista cumadínica, que es esta estructura que separa, digamos, la orejuela de la vena pulmonar superior izquierda. Esta es otra foto, digamos, donde vemos lo mismo, y lo que hacemos es valorar con el Doppler pulsado la velocidad de la tonicidad de la orejuela, en este caso con un flujo que vemos que tiene una velocidad de mayor a 60 centímetros por segundo, si es una orejuela tónica en este caso. Y ya saliendo un poco de lo que son las vistas medioesofágicas y medioesofágicas un poquito más altas, y pasando a lo que son las vistas transgástricas, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta, al pasar al transgástrico, como decía el doctor Scatini, que en los pacientes que están despiertos, a veces, la verdad que es un poquito molesto, si cuesta pasar la sonda, bueno, nunca, como decían también la doctora Majul, nunca hacer más fuerza, digamos, uno sabe hasta dónde, si tenemos mucha resistencia, deberíamos quedarnos ahí, y uno, digamos, lo que ante todo, no dañar, digamos, al paciente, pero en los pacientes sedados y en general en los no sedados podemos pasar a las vistas transgástricas. En este caso, a nivel medio ventricular, generalmente la vamos a tener entre 0 y 20 grados, anteflexionando ligeramente la sonda. Nosotros tenemos la sonda acá, lo que vamos a ver más en contacto obviamente con la sonda, como tenemos la explicación en el gráfico al costadito, van a ser más las estructuras inferiores, inferolaterales, laterales, anterior y septal, en todas las vistas, digamos, de transgástrica, tanto medio, apical y basales. Esta es una vista muy buena siempre son las vistas que debemos hacer para valorar la indemnidad del septum interventricular, ya sea para buscar patología congénita, como complicaciones, por ejemplo, mecánicas del infarto, cuando uno quiere descartar CIB, bueno, obviamente dependiendo y siempre guiándonos también con nuestra sospecha por el transtorácico, pero son vistas que no deberían faltar para valorar la indemnidad del septum interventricular en sus distintos niveles, como decíamos, ventrículo izquierdo del septum, algo de ventrículo derecho, el músculo papilar posteromedial, el anterolateral, y bueno, obviamente estas son vistas para valorar bien lo que es la motilidad del ventrículo izquierdo. Si uno tuviera que hacer en algún caso en particular, que nos han pedido en algún momento, por ejemplo, para algún paciente crítico de estos que
igual nos piden para evaluaciones pretrasplantes hepático, etcétera, y uno les tiene que hacer nos piden el ecoestrés trasplante o en alguna otra situación en particular, para ponerlos en lista de trasplante, por ejemplo. Bueno, a veces hemos hecho alguna dobuta desde las vistas transgástricas para valorar bien la motilidad en estos pacientes, pero bueno, no es algo que hagamos habitualmente. Pero bueno, desde tanto las vistas medias, basales, apicales, completando con el eje largo, se puede valorar muy bien la motilidad del ventrículo izquierdo. Esta es una vista, obviamente modificando progresando ligeramente más la sonda, del eje corto, digamos, apical, teniendo en cuenta, como había dicho también la doctora Majul anteriormente, que lo que es el ápex estricto muchas veces es difícil de visualizar con el transtorácico, dependiendo, bueno, de cada paciente lo vamos a poder visualizar un poquito mejor o peor, y siempre por las dudas complementarlo con el eco transesofágico. Con el eco, perdón, transtorácico. La indemnidad siempre ver del septum interventricular, y en el corte un poquito más basal, retirando un poco la sonda, lo que estamos viendo es, obviamente, el septum interventricular basal, el ventrículo derecho, en este caso, ver siempre la indemnidad, que no tengamos flujo en relación al septum interventricular, y como tenemos en el gráfico para ubicarnos un poquito mejor anatómicamente, valva anterior, valva posterior, comisura posterior, comisura anterior. Bueno, un poquito lo que tenemos en el esquema. Si tuviéramos que hacer, obviamente es difícil a través del transesofágico saber exactamente, porque no, salvo que estemos con un digamos, que tengamos si tenemos tecnología o la posibilidad de hacer un tridimensional, obviamente va a ser un poquito más fácil, pero si no, desde acá uno puede ir tratando de mapear y encontrar lo que sería la apertura mínima mitral, como para eventualmente hacer una planimetría en el caso de uno que requiera una planimetría mitral. Si desde esa misma vista hacemos una ligera rotación horaria, lo que podemos ver es visualizar un poquito mejor lo que es el tracto de salida y de entrada del ventrículo derecho, siempre también visualizando, en este caso, el septum interventricular. En este caso, vemos tracto de entrada, tracto de salida del ventrículo derecho, visualizando un poquito mejor también la pulmonar a 20 grados. Y ya yéndonos más o menos entre 90 y 100 grados, vamos a desplegar el eje largo y visualizar el tracto de entrada del ventrículo derecho, y la válvula tricúspide y el aparato subvalvular, obviamente, tricuspidio. Y yendo a lo que son las vistas transgástricas profundas, introduciendo ligeramente un poquito más la sonda y anteflexionando también, podemos obtener lo que es el transgástrico profundo de 5 cámaras entre 0 y 20 grados. En este caso, y como vemos el gráfico a la derecha para orientarnos un poquito mejor anatómicamente, lo que estamos viendo es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, válvula aórtica, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es, digamos, la vista ideal para poder medir los flujos transvalvulares aórticos en caso de pacientes con estenosis aórtica con mala ventana, que debamos, digamos, alinearnos y medir gradientes transvalvulares o transprotésicos eventualmente, si es una prótesis aórtica. El sitio adecuado para medir con Doppler pulsado la velocidad, bueno, y el BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo para calcular gasto cardíaco, ya sean pacientes para salida de bomba, para pacientes con bajo gasto, insuficiencia cardíaca, que nos pidan, digamos, calcular un gasto por transesofágico. En este caso tenemos una muy buena alineación para el tracto de salida y la válvula aórtica, y también, obviamente, visualizamos bien todo lo que es el valva anterior y valva posterior mitral y cavidades derechas.
si desde no ya el transgástrico profundo, sino retirando ligeramente, nos vamos al transgástrico desde el eje corto, nos vamos, por ejemplo, a 90 grados, lo que vamos a ver es el transgástrico de 2 cámaras. En este caso vamos a estar visualizando en contacto con el esófago, principalmente la pared más inferior y la pared opuesta, obviamente la pared anterior. Con aurícula izquierda, orejuela de aurícula izquierda, y bueno, la válvula mitral, y esta es una vista, digamos, que no debería faltar para valorar adecuadamente lo que es el aparato subvalvular mitral y músculos papilares, donde realmente si hay cuerdas rotas o uno piensa en alguna ruptura obviamente parcial o total del músculo papilar, uno acá debería poder valorarlo con mucha precisión. Si desde esta misma vista, que era el 2 cámaras, del transgástrico del 2 cámaras, progresamos un poquito más en grados, entre 90 y 120, lo que vamos a tener es el eje largo, así como teníamos desde el medio esofágico, uno va a tener el eje largo desde el transgástrico. En este caso, también vamos a poder visualizar, tal vez no con tanta precisión, pero muchas veces nos podemos alinear bastante bien desde esta vista si no logramos tener un transgástrico profundo, que a veces no en todos los pacientes podemos obtenerlo. De esta vista podemos desplegar también el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica y poder alinearnos bastante adecuadamente para medición de los flujos transvalvulares aórticos, y del tracto de salida también, visualizando obviamente también el resto, digamos, de lo que es la motilidad parietal y aparato subvalvular mitral. Y ya saliendo del transgástrico y volviendo y rotando la sonda, como para ver que en general de esta manera es la manera en que yo suelo, digamos, terminar los estudios posteriormente con la valoración de la aorta descendente. Si nos vamos a nivel medio esofágico al eje corto de la aorta descendente entre 0 y 30 grados, vamos a tener el eje corto, que como decíamos en los equipos donde tengamos el X-plane, lo ideal es ir saliendo, ir retirando la sonda muy lentamente, visualizando el plano, digamos, de la aorta en eje corto y en el corte longitudinal en paralelo, ¿no? Como en este caso, a 90 a 120 grados, que lo podemos ir haciendo, visualizando en la imagen dual, o lo podemos ir viendo, si no, manualmente, como en este caso, girando el reloj de la sonda desde los 0 a 30 hasta los 90 a 120 grados. Y esto es muy importante para ir valorando la aorta en toda su extensión, ya sea para descartar patología aórtica en relación a síndromes aórticos, fuente embolígena, en relación a, bueno, en este caso aorta descendente, pero a medida que vamos retirando la sonda y vamos llegando a los niveles un poquito más cercanos al callado, recuerden siempre, digamos, que suele haber un mínimo reflujo aórtico, con lo cual, más allá de uno siempre querer descartar, digamos, para fuente embolígena todo lo que es la patología del callado, si tuviéramos alguna placa, digamos, significativa a nivel de lo que es la aorta descendente proximal, bueno, eso uno también podría tenerlo dentro de nuestras probables fuentes embolígenas hacia sistema nervioso central, ¿no? Sino también fuente embolígena para otras, para las extremidades también, ¿no? Obviamente a nivel de aorta descendente. Bueno, también en pacientes que tengan insuficiencia aórtica, donde ese reflujo o ese tipo de flujo puede ser más significativo todavía. Como a veces es algo complejo estar sabiendo exactamente, digamos, dentro de lo que es digamos, la ubicación de la aorta en relación al esófago, en relación a si es un poquito más posterior, lateral, etcétera, en su recorrido, a veces si encontramos imágenes de placas complicadas o de bris, etcétera, muchas veces, más allá de siempre, como decía la doctora Majul, decir a cuántos centímetros de la arcada dentaria, también uno suele decir, por ejemplo en nuestro caso, en relación a la pared en contacto con el esófago o a la pared opuesta, obviamente, bueno, siempre también acompañando de las imágenes grabadas para tener
digamos, las imágenes de backup, pero eventualmente para cuando uno requiere algún segundo estudio para poder comparar en los estudios en un mismo paciente. Bueno, si seguimos retirando la sonda, uno ya va a ir a niveles un poquito más superiores, donde vamos a ver desplegado, que ahí generalmente hacemos una pequeña maniobra a nivel, digamos, de rotación horaria para desplegar el callado, con, bueno, su relación general, como acá lo vemos, y en el gráfico a la derecha, con la vena innominada. Estos son nada más que unos esquemas en relación a algunas de las estructuras que vimos en los distintos cortes anteriormente, pero muchas ya tenían sus esquemas al lado de los distintos cortes, la relación con la segmentación de la válvula mitral, y obviamente van a tener clase en relación a lo que es el eco tridimensional, pero recordar que para realizar, digamos, un buen eco, digamos, tridimensional, tanto transtorácico como transesofágico, que es lo que más utilizamos, necesitamos buenas imágenes bidimensionales y saber cómo adquirir las imágenes para los distintos cortes o estructuras que queramos evaluar, ya sea en este caso visualizando la válvula aórtica, o para el caso de la válvula mitral, que serán motivo también de otras clases posteriores. Un poquito más también de imágenes para ver del 3D. Recordar que más allá de lo que nosotros vemos con el bidimensional, con el tridimensional podemos ver un poquito más, mejor la geometría de lo que es el tracto de salida, el anillo, y medir más exactamente las distintas porciones de la aorta. Algunos cortes accesorios, que esto después se va a ver cuando uno quiera valorar distinta patología, por ejemplo, en relación a desplegar un poquito más la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Lo que decíamos que más allá de ver, digamos, todas las estructuras y las imágenes en los cortes, digamos, bidimensionales, interrogar todas las válvulas y todas las imágenes vasculares para ver el flujo. En este caso, el que vemos es la imagen espectral de una insuficiencia tricuspidia, a través de la cual podemos estimar la presión sistólica en la arteria pulmonar. También decíamos que podíamos hacer valoración a través de nuevas técnicas a partir de adquisición de imágenes con el transesofágico. Esta es la visualización entre lo que sería un esofágico medio y transgástrico del seno coronario. Si progresamos desde la vista del bicava ligeramente hacia la cava inferior con una ligera rotación, en general podemos también desplegar un poquito mejor la vena cava inferior y la visualización de las suprahepáticas. Y recordar que también podemos hacer valoraciones no solo a través como decíamos, del Doppler, sino también del modo M, como decíamos, del modo M a través de, por ejemplo, la valoración del TAPSE del anillo tricuspidio, en este caso con un aneurisma del septum interauricular para valorar la excursión del septum. Bueno, interrogar siempre en forma completa el septum interauricular con color para descartar que no tengamos comunicaciones interauriculares, no solo a nivel de lo que es el septum porción secundum, sino también, no olvidar interrogar lo que es la porción en relación a la vena cava superior para ver que no tengamos comunicaciones más altas. Como vemos aquí, ver la separación en relación a lo que es la estructura, digamos, la porción en relación a la fosa oval, sabiendo que esta medición y una separación mayor a 0,5 centímetros es ya por bidimensional sugestiva de la presencia de foramen oval permeable. Obviamente esto uno lo complementa con el Doppler color, con la Valsalva y en muchos casos también con las burbujas, dependiendo para qué se pide el estudio. Así que bueno, esto era, digamos, a modo de introducción, la visualización de las vistas básicas principales. Para muchos de ustedes ya algo familiares, para otros están comenzando a
valorar lo que es el eco transesofágico. Y bueno, la idea es que en la medida en que vayan adentrándose en el curso y teniendo más práctica en relación al método, obviamente le van a poder encontrar mayor productividad y bueno, mayores desafíos en relación a la adquisición de imágenes y de valoración de patología, pero siempre teniendo en cuenta que es muy importante el conocimiento de lo que son todas las estructuras normales para poder saber cuándo nos estamos alejando de la normalidad. Y siempre, bueno, ya lo dijeron anteriormente, pero en la medida de lo posible, salvo como decíamos en algún COVID, etcétera, con el electrocardiograma colocado para si vemos algún flujo, siempre va a poder valorar su relación con la sístole, de la diástole, o en caso de fístulas, de distintos tipos de comunicaciones entre las cavidades que podamos tener. El electro siempre que sea posible, salvo por estos impedimentos que decíamos, y para la adquisición de imágenes, obviamente en el caso de los equipos que tengan tridimensionales, obviamente la buena calidad del electro para mejor adquisición de estas imágenes. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad para este comienzo, y si tienen alguna, salgo acá de la pantalla. ¿Puedo? Ahí estamos. Bueno. Queremos que estén todavía atentos con la hora. Bueno, muchas escuchó muy gracias, bien? Silvia. Sí, sí, espectacular. Yo creo que esta clase la tienen que tener, no, grabada la tienen en el foro, pero la tienen que repasar permanentemente. Sí. Creo que es básico, y tienen que repasar permanentemente las vistas y las imágenes que se obtienen en cada vista. Así que es como un pequeño machete que tienen que tener siempre a mano. La clase, o por lo menos los paneles con las vistas, y mirarlas todo el tiempo, que es la única forma de aprender y sistematizar lo que uno va viendo. Sí, yo creo que por ahí, bueno, en la medida que vayan haciendo, digamos, no sé cuánto la mayoría pueda estar haciendo de práctica, algunos ya están haciendo eco, para los que no tienen tanta posibilidad, tal vez este año sea un año un poquito más complejo para la adquisición de la práctica, pero bueno, traten de aprovechar lo máximo posible las posibilidades de práctica, y si no, por lo menos la lectura de imágenes que van a ir teniendo a lo largo del curso y en los distintos, bueno, las distintas actividades del consejo, que siempre incluyen este tipo de imágenes. Sí, yo sé que muchos deben estar haciendo transesofágico. O sea, hay gente que se anota en estos cursos para aprender una técnica, y muchos otros la necesitan para sistematizar o ordenar lo que ya están haciendo. Pero me gustaría que nos comuniquen, ya sea por el chat o nos vayan comentando quién hace la práctica, quién no. Lamentablemente, este año no va a haber rotaciones para todo el mundo. O sea, el que trabaje en un centro donde se hace la práctica podrá hacer su entrenamiento, pero ya la mayoría no. Lo que hacíamos habitualmente, y formaba parte del curso, y formaba parte de la exigencia del curso, era que cada alumno presentara un caso, en lo posible hecho por él, o si no, hecho en el servicio donde estaba e interpretado por él. Este año no lo vamos a poder hacer de la misma forma, pero sería bueno que a medida que ustedes tengan acceso y puedan hacer estudios, los vayan transmitiendo, volcando al foro. Así, bueno, si los hacen ustedes bien, hacer las correcciones que corresponde. Si los hace gente de servicio, bueno, también es aportar imágenes
y temas para discutir. Así que tratemos de participar en forma activa en el foro. Gaby, si Sí, me permites, fuera de la clase, ahí hay un comentario de un alumno que dice que cuándo vamos a subir las clases al campus virtual. Les comentamos que las clases ya están subidas, incluso la clase de Cintia que dio ahora, mi clase, la clase de Susana, su clase grabada más la grabación de la clase de la semana pasada, igual que la clase de Fernando, están todas subidas al campus. Quizás no ingresaron al área correspondiente, o sea, tienen que entrar a la parte de educación, de ahí van a cursos, de cursos los lleva y les muestra todos los cursos, pero hay una banda en el medio que dice campus virtual. Ahí deben ingresar, después tienen que loguearse y una vez que se loguean les da acceso a los cursos donde ustedes están inscritos. Hacen el clic sobre curso de ecotransesofágico 2021 y están las carpetitas de todas las clases grabadas. Lo que sucede es que para que las puedan ver, van a encontrar un link arriba que es donde tienen que aceptar las condiciones del curso, ¿sí? Y nada más, y ya las pueden ver. Las clases están todas subidas. Las vimos hoy, lo comprobamos hoy. hay una pregunta para las doctoras, es esto, no para los doctores. Si es habitual poder visualizar todas las venas pulmonares y si resulta alguna más difícil que otra. ¿Quieren alguien hablar primero? Vos, Cintia. Bueno, las más fáciles de visualizar, bueno, calculo que estarán todos de acuerdo, son en mi caso, por ejemplo, bueno, las superiores, la superior izquierda y la superior derecha, por la relación anatómica que tienen, siempre las encontramos en el lugar, digamos, la superior izquierda en relación al 30 grados, digamos, en relación a cuando anteflexionamos un poquito para ver la orejuela, la visualizamos siempre ahí. La pulmonar superior derecha, más allá de las vistas estas convencionales, otra de las cosas que tal vez acá no dijimos, pero desde el Bicaba, digamos, con una ligera rotación horaria de la sonda, siempre, digamos, la visualizamos enseguidita con el color, que es otra de las estructuras que también miramos mucho en el caso de las comunicaciones interauriculares y los cierres con dispositivos, para ver sobre todo cuando son comunicaciones grandes con dispositivos grandes, que no comprometa el flujo posterior al implante del dispositivo. Y las otras en general, maniobrando, uno las va encontrando. Es cierto que no todo es tan lineal y sistemático como a veces uno pone en estas vistas y requiere ligera, digamos, un poquito más de maniobra, pero las 4 venas pulmonares, en general la mayoría de los estudios las podemos visualizar. Les comentaba porque existe referencia bibliográfica que pueden existir más de 4, incluso a veces en autopsias están descritas hasta 7 venas pulmonares, aunque es muy raro, digamos, pero bueno, en algún caso uno puede ver alguna estructura extra que puede ser alguna vena pulmonar accesoria, pero lo más habitual es que sean esas 4 venas pulmonares. No sé si alguien más, en la opinión, quiere dar alguna otra. No, lo que a mí sí me gustaría transmitirles, y es para que no se angustien, sobre todo la gente que no hace o que recién está empezando a hacer ecotransesofágico, que en la curva de aprendizaje hay 2 partes que nos cuesta mucho aprender, y una es localizar las 4 venas pulmonares, que a veces hasta el más experimentado, como decía Cintia, le cuesta encontrar las 4, y lo otro es la segmentación de la válvula mitral. Y ahí tenemos que hacer lo que Gaby recomendaba, siempre tener gráficos, tener en el celular una imagen guardada, recordando en las vistas en cada grado de rotación, cada uno de los segmentos que vemos de cada una de las valvas, y así aprendemos la segmentación de la válvula mitral, ¿sí? Pero que bueno, que es algo que nos costó a todos en nuestro aprendizaje.
Sí, de todas maneras, y en cuanto a las venas pulmonares, la que tiene más frecuentemente digamos, el drenaje anómalo suele ser la pulmonar superior derecha, que en general es fácil de encontrar. Bueno, cuando es anómalo tal vez, pero si realmente tiene un drenaje normal, en general la visualizamos fácilmente. Sí, por eso lo importante cuando uno hace estudios normales, tratar de, como decía Cintia, ¿no? Y Silvia, sistematizar y buscarlo para hacerse el ojo, porque después en el momento que uno lo tiene que ver, si es anómalo o lo que sea, ahí empiezan las dudas a cuatro manos con el paciente con la sonda, y lo que uno no puede grabar en ese momento, después ya está. Más allá de que la experiencia de otro operador nos puede ayudar y todo, por eso es la importancia de sistematizar la búsqueda y tratar de individualizarlas todas, independientemente de que uno lo haga para otra finalidad del estudio. Sí, lo que dice Florencia, uno tiene que tener una sistemática de estudio lo más completa posible. Y de ahí ir en menos cuando la situación es una urgencia, cuando el paciente está mal, pero si no, tratar de cumplir con todos los pasos, como hacemos en un transtorácico, que tiene que ser sistemático, porque si no, uno se va olvidando o no cumple con alguna vista. Un comentario que quería hacer, porque para los que nunca hayan hecho y empiecen, sepan que también hay malas ventanas esofágicas, que no siempre van a poner la sonda y van a ver todo como le mostramos nosotros, porque nosotros también elegimos los casos que les vamos a mostrar, porque para enseñar uno tiene que elegir casos bien, pero hay veces que pacientes con patología esofágica, no estrechez, pero al contrario, dilataciones esofágicas, uno no logra hacer pared, hay que triangular, hacer una deflexión bastante y mantener permanentemente la sonda apoyada, a veces no se logra un transgástrico, a veces no se visualiza la aorta porque está desplazado el mediastino. Así que bueno, tengan en cuenta eso, porque a veces uno va con la idea de que es un estudio bárbaro, que va a encontrar todo, y después se encuentra con que la mitad de las cosas no las puede ver. Independientemente de que haga todo metódicamente y cumpla con todas las rotaciones, retirar, así que sépanlo. Sí, también con respecto a ese comentario, en los pacientes, una cosa es hacer un estudio en un paciente en decúbito izquierdo, lateral, y a veces los planos pueden variar ligeramente también cuando el paciente obviamente está en decúbito dorsal obligado en los pacientes en RM, cuando los pacientes, como decían también, los pacientes no sedados, digamos que pueden tragar aire, que también a veces interfiere un poquito. Los que están como medio molestos con el estudio, y estoy de acuerdo que a veces las transgástricas en el paciente despierto no son tan fáciles de obtener en todos los pacientes. La mejor recomendación siempre es movilizarse suavemente con la sonda. Ante la menor resistencia, esperar si el paciente está despierto, lo mejor es siempre estar atento a las caras del paciente, a los movimientos del paciente y nunca avanzar cuando hay resistencia. Por todo lo que detallaba Susana en la primera clase de los reparos anatómicos del esófago, y por el otro lado, porque podemos producir también una perforación esofágica, ¿no? No sé, Martín, si querés comentar algo, Susi, María Florencia. Flor. Sí, no, solo felicitar a Cintia que nos dio una muy buena clase. Gracias. Y volver a invitar a los que están presentes a que hagan sus comentarios y sus preguntas. Sí, y por favor que nos digan aquellos que han tenido inconvenientes con el tema administrativo, así nosotros podemos, para tener idea de cuántos son, los que no han podido formalizar todo y personalizar para poder hablar directamente con la secretaria y decirle con tal o tal alumno tenemos inconvenientes, así ella se comunica con ustedes. Y
comentario, un aliento para los que no estén haciendo transesofágico todavía en forma práctica, es que no se desalienten, porque la verdad que a veces, para los que no estén pudiendo todavía meter demasiada mano, quédense tranquilos que, salvo el que lo esté haciendo nada más, digamos, por el tema que también es digamos, algo muy útil de la interpretación de imágenes, pero si no, en la medida en que el que quiera hacerlo realmente y pueda después en la práctica hacerlo, en la medida que uno empieza a hacer las prácticas, todo esto que uno dice en relación a la anteflexión, retroflexión, antihorario, horario, e ir familiarizándose con las estructuras, se hace mucho más llevadero y fácil con la práctica, ¿no? Cintia, ahí en el chat nos hacen alguna pregunta y dicen, ¿cuál es la mejor vista para disección aórtica? Y no hay complicación con la sonda, dicen. No entiendo eso. Pero bueno, ¿cuál es la mejor? No sé si en la estás realidad, viendo vos. sí, ahí la vi, ahí no la había leído. Con la disección aórtica no es mejor vista, uno debe valorar toda la aorta, porque en realidad justamente cuando se pide el estudio, uno lo que tiene que dar, digamos, justamente con el estudio es la información de, digamos, cómo está comprometida y en qué porciones está comprometida la aorta, es decir, que todas las vistas, al contrario, tenemos que ver toda la aorta, salvo sabiendo esa pequeña zona ciega, que es muy pequeña, que es rarísimo tener una, digamos, más que una disección, tal vez un hematoma o algo muy localizado en esa zona, o sea que tenemos que valorar la aorta en toda su extensión, y sobre todo, bueno, por el tema de la decisión en relación a la terapéutica, el compromiso de la porción proximal, el compromiso valvular aórtico, pero en realidad, vista mejor, no, digamos, hay que valorar la aorta en toda su extensión, ver, digamos, y tratar de ver, digamos, dónde tenemos el TIR, informarlo, si tenemos más comunicaciones y tratar de ver en toda su extensión hasta dónde llega, obviamente, el compromiso aórtico, exactamente. Si la aorta, bueno, características en relación al flujo en la falsa luz, en la verdadera luz que podemos informar, todo eso obviamente va a ser de gran utilidad. Pero recuerden siempre también que esto requiere el análisis clínico, porque lo que nosotros podamos ver de imagen y la decisión también va a depender si la clínica del paciente empezó 15 días, digamos, si esto es algo agudo, subagudo, eso también recuerden que, bueno, para la decisión terapéutica, más allá de lo anatómico, el tema del tiempo de evolución del cuadro, perdón que estoy conectando la batería, va a ser también muy importante. Así que eso con respecto a la aorta, la explicación sería toda la aorta, no sé si alguien quiere decir algo más, teniendo en cuenta la zona ciega. Y después creo que dijeron ahí lo de la ruptura del músculo papilar, perdón, que conecto esto, que ahí lo que vamos a tener que valorar son las vistas transgástricas, tanto en el eje corto como en el eje largo, como para poder ver bien, digamos, los músculos papilares en su extensión y todo lo que son, obviamente, las cuerdas y el resto del aparato tendinoso, ¿no? Pero en general ahí el transgástrico es el que nos va a dar mayor información en relación a eso. Aquí hay una pregunta que se nos pasó que dice, quisiera saber si en el informe se detalla en qué vista y a cuántos grados fue medido un segmento o una estructura anatómica a valorar. En lo que nosotros hacemos mucho hincapié es sobre todo cuando se valora la aorta, tomando como referencia también la arcada dentaria, es a cuántos centímetros de la arcada dentaria encontramos una placa, un engrosamiento, o una masa, o lo que fuere en la aorta. Después, respecto a la segmentación de la válvula mitral o a la presencia de una masa, en realidad cuando informamos el tamaño, por ejemplo, de la masa, como sobre todo cuando trabajamos con 2 dimensiones, sí, ahí puede que midamos la masa, ya sea un trombo, una vegetación o un tumor, informamos en qué vista lo medimos
porque si lo vamos a comparar, es bueno compararlo con la misma vista si a posteriori se hace otro estudio en ese mismo paciente. No sé si quieren agregar algo más ustedes. Sí, siempre, sí, mediciones, pues, sí, tal vez es cierto que podemos hacer algunas mediciones de transesofágico, aunque no es lo más característico hacer, como decía Silvia, salvo mediciones, digamos, de tracto de salida, de aorta, de esto que decíamos por ahí, de algunos flujos que no los podemos ver de torácico y por eso se pide el transesofágico, como en el caso del tracto de salida para algunas patologías y aórtico, o en el caso de prótesis. Siempre, bueno, por ahí más en el caso de estructuras patológicas, ya sea masas de tipo tumorales, masas con sospecha de endocarditis, etcétera, siempre indicar desde qué, obviamente, si es desde qué cara, si desde la ventricular, auricular, o si es del lado aórtico hacia la ventricular, hacia el tracto de salida, o sea, siempre en ese sentido sí informar, obviamente. No estaría mal, digamos, si uno hace una medición, uno sabe que muchas veces estas masas se miden de distinta manera, uno los puede ver distintos desde distintas vistas. Uno lo que suele hacer es, en el caso de tumoraciones o masas, ya sea así, con tumores primarios o secundarios, o en el caso de imágenes de tipo vegetaciones en relación a endocarditis, por lo menos lo que yo suelo hacer es poner la dimensión máxima en cuanto a longitud, digamos en 2 planos, y poner esa medición. También se pueden hacer, que uno sabe que tiene un poco mediciones tridimensionales, que nos pueden dar un poquito más de... pero si no, uno lo que suele indicar en el caso de esas imágenes patológicas es digamos, el mayor tamaño medido. No estaría mal para reproducir, poner en qué vista, digamos. Lo que pasa que en general ese tipo de estudios son estudios que se graban, que digamos, se entregan al paciente muchas veces porque requieren un segundo estudio, muchas veces de control o en la evaluación. Y yo creo que un tema importante es generar imágenes de calidad, o sea, el paciente se lleve imágenes y idealmente el video del estudio, y particularmente cuando uno trabaja con 3D para localizar estructuras, y tiene que ser muy prolijo y, por ejemplo, cuando va a la mitral, orientarla siempre en la vista del cirujano. Tiene siempre que poner estructuras de referencia para que el que mira la foto, mira el video, sepa qué es anterior, qué es posterior, dónde está la orejuela, dónde está la aorta. O sea, hay que cuidar de poner estructuras que sean inequívocas y de referencia para poder interpretar después las imágenes. Uno las está viendo, pero después para el que tiene que verlas un tercero, tiene que tener una referencia para darse cuenta qué es. Bueno, ¿qué les parece si ya terminamos? Bueno. ¿No? Porque no hay más comentarios, Bueno. Estamos en horario y bueno, los volvemos a invitar a participar de las clases, del foro. Seguramente más rico para ustedes, para nosotros y para todos. Así que los invitamos a participar un poco más. Gracias, Martín. Bueno, Buenas muchas noches a gracias todos. Silvia, muchas gracias Cintia por la clase. Buen descanso para todos. Buenas Ha sido un día noches. largo para todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego para todos. Chao, chao. Chao. Ah.